quiero hablaros de el último juego que ha llegado a casa, que es este de aquí, Untold Adventures Await, también conocido como el juego de los Rory Story Cubes. Es un juego de contar historias, pensado para jugar con grupos de hasta 4 personas, mayores de 10 años, y cuyas partidas tienen una duración de 60 minutos, y esto es bastante cierto. Al menos jugando en solitario o jugando en pareja, las partidas se ajustan a 1 hora. Quiero hablaros de este juego, por un lado porque no he encontrado muchas reseñas en castellano, creo que es bastante desconocido, pero por otro también pensando en los juegos de rol en solitario, en cómo este juego nos puede dar algunas ideas de cómo mejorar nuestras partidas de rol en solitario. Voy a explicaros un poco cómo funciona este juego. Veréis, el juego consiste en contar historias, concretamente en contar episodios de una serie. Cada una de las partidas que juguemos será uno de los episodios de una de las temporadas de la serie que estemos creando. En cada uno de estos episodios, el juego plantea que haya 5 escenas. Por eso hay en el tablero 5 tarjetones como este, cada uno de ellos planteando una de las escenas de nuestro episodio. Yo ya he montado el tablero con los 5 tarjetones y con los tokens, el tablero de jugador con la leyenda y sus tokens, etc. Pero bueno, os enseño aquí. Estos son, por ejemplo, los tarjetones para la primera de las escenas, Dangerous Dilemma, ¿no? Un dilema peligroso, que es la primera escena siempre que jugaremos. Pues tiene 6 tarjetones para cada uno de estos huecos. Quiero decir que las posibilidades de combinar distintos tarjetones son abundantes, ¿no? Más de 7000 combinaciones posibles si nos ponemos a calcular 6 por 6 por 6 por 6 por 6, etc., ¿no? Entonces, rejugabilidad a toda la que queramos, eso seguro. Y además, como el juego está movido por los Story Cubes, que ya sabéis que también tienen muchas posibilidades y cada uno de estos iconos nos puede dar muchísimas ideas de interpretación, pues ya os podéis imaginar toda la variabilidad y la cantidad de historias que podemos jugar con este juego. Bien, concretemos un poco más. ¿Cómo se empieza a jugar a Untold? Lo primero que nos plantea el juego es que rellenemos esta fichita de aquí, que es la guía de episodio, para crear nuestro setting, crear nuestro mundo, el mundo en el que está ambientada nuestra serie, ¿no? Podemos jugar a lo que queramos, podemos jugar a una serie de fantasía, crear una serie de ciencia ficción, detectivesca, una serie humorística, de acción, aventuras, navideña, lo que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Nos hace una serie de preguntas aquí que va guiando al grupo o a nosotros como jugadores a la hora de crear nuestro mundo. ¿Cuándo ocurre la serie? ¿Dónde ocurre? ¿Qué sabemos de esta ambientación? ¿Hay magia? ¿Hay alta tecnología? ¿Hay dioses? Etcétera. ¿Cuál es el tono de este episodio? Podemos jugar episodios de horror, episodios de humor, episodios de drama, etc. Y luego también nos pide que hagamos una sinopsis de nuestra ambientación, que sería lo mismo que hacemos cuando le hablamos a alguien de una serie, ¿no? ¿Has visto esta serie? No, ¿de qué va? ¿Cómo le cuentas a alguien de qué va una serie? Pues tienes que hacer la sinopsis aquí. Es ideal que sepamos de qué va nuestra serie antes de que empezamos a jugar, porque si no, pues a la hora de interpretar los cubos y todo eso, pues será un poco más complicado. Además de crear nuestra serie, utilizando esta ficha, el juego también nos da fichas de personajes, como si fuera un juego de rol. Y bien, tenemos que elegir el nombre, el rol que juega nuestro personaje, responder a la pregunta de por qué queremos ir a la aventura. Y luego también podemos asignarle un par de habilidades, poderes, conocimientos, objetos, compañeros a cada uno de nuestros personajes. Estas habilidades especiales o estos poderes vamos a ir ampliándolos a lo largo de la temporada. Nuestro personaje va a ir evolucionando, como en un juego de rol. En la caja no lo dice, pero este juego de mesa está pensado para introducir a la gente en los juegos de rol, clarísimamente. Ese es el objetivo secreto de Untold Adventures Await. Estoy casi seguro de ello.
Una vez tenemos la ambientación y una vez tenemos los personajes, ya podemos ir jugando las 5 escenas que compondrán nuestro episodio. Y os muestro un poco cómo lo organiza el juego para que veáis las posibilidades y veáis lo bien que funciona, ¿eh? Y cómo nos enseña a utilizar estos cubitos de aquí. Que si jugamos en solitario, lo más probable es que ya los hayamos utilizado, pero en Untold se nos proponen algunas mecánicas bastante interesantes. Veamos. Me invento un setting, ¿de acuerdo? Imaginemos que estamos en una serie de zombies que ocurre en Estados Unidos en los años 80, ¿vale? Para que nos situemos. Y lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta al primer tarjetón y empezar con la primera escena de juego. Como veis en los tarjetones hay una serie de símbolos que se nos explican en la leyenda de nuestro tablero. Este símbolo significa localización, este amenaza, este atrapa, este a alguien o a algo. Es decir, en un lugar, una amenaza captura a alguien o a algo. Este capturar puede ser literal, es decir, puede ser una araña gigante que ha atrapado en su red a una víctima, o puede ser metafórico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las drogas, la adicción a las drogas atrapan a un personaje, ¿eh? Además de estos símbolos, veréis que hay dos huecos cuadrados, pensados, evidentemente, para ser rellenados con nuestros Rory Story Cubes. Entonces, lo que tenemos que hacer es lanzar los dados y elegir dos dados, uno para la localización y uno para la amenaza. Y así es como empieza nuestra serie, en un lugar concreto con una amenaza concreta. Decíamos que era una serie de zombies y aquí de localización, por ejemplo, veo este edificio. Podría ser que la serie empiece en unas oficinas. ¿Y cuál es la amenaza? Pues podrían ser zombies, evidentemente. Pero quizás empecemos por algo más sutil. Podría ser un incendio, podría ser una plaga de insectos. Vamos a hacer una plaga de insectos. Creo que puede ser interesante. Entonces, tenemos un edificio de oficinas, una plaga de insectos que ha atrapado a alguien o a algo. Yo me imagino que ha atrapado a toda la gente, ¿no? La gente, todos los oficinistas, están aterrorizados por una plaga de insectos que está entrando por todas las ventanas, por todas las puertas, por el hueco del ascensor, etc. Algo así. Esa podría ser nuestra primera escena. Ya tenemos la escena inicial. Me imagino que tendríamos nuestros personajes. Jugando en solitario podemos jugar con un solo personaje o podemos crearnos varios personajes, ¿eh? Y ahora lo que tendríamos que hacer es interactuar con la escena. Con cada una de las escenas lo que vamos a hacer es rellenar los huecos con los dados, describir qué es lo que está ocurriendo y luego nuestros personajes actuarán. Y para eso el juego nos da dos posibilidades. Estos tokens de aquí, morados, con un interrogante, son preguntas que podemos hacer. Y esto es algo parecido a las preguntas que hacemos al oráculo cuando jugamos en solitario. Pero los oráculos normalmente nos responden con sí o no. Estas preguntas están pensadas para ser preguntas con una respuesta compleja. Es decir, que podamos responder a las preguntas de cuándo, cómo, quién, dónde, etc. Una pregunta que podría hacer al oráculo, digamos, gastando uno de estos tokens, es ¿qué tipo de insectos? ¿Cómo son estos insectos? Y entonces lo que tengo que hacer es tirar de nuevo los dados restantes, que ahora solo son 7, y utilizando un máximo de 3 dados, responder a esta pregunta de cómo son estos insectos. Y bien, tengo aquí un imán, no sé, tengo aquí un pez. Podría ser que estos insectos fueran crustáceos, por ejemplo, una especie de crustáceos extraños, me viene a la mente. Podría ser que el caparazón de estos insectos la quitina fuera cuasi metálica, algo así, ¿no? Utilizando algunas de estas ideas, de estos dados, pues podría responder a la pregunta que acabo de hacer, ¿cómo son estos insectos? ¿No? Quizá la flecha la puedo interpretar como un aguijón, estos insectos tienen aguijón. Podría ir haciendo preguntas, tirando los dados, hasta que me quede sin preguntas o hasta que ya no quiera hacer más preguntas al oráculo. Y la otra mecánica
es la de las acciones, que para eso están estos tokens verdes de aquí, estas claquetas. Gastando uno de estos tokens, mi personaje puede hacer una acción. Imaginemos que mi personaje está dentro de este edificio de oficinas en el que están empezando a entrar insectos y yo lo que quiero hacer es decirle a todo el mundo que cierren ventanas, cierren puertas y se armen, ¿no? Cuando decido hacer esta acción, gasto un token y la mecánica de resolución de acciones del juego es esta baraja de cartas de aquí. He descrito qué es lo que quiero hacer, cojo una carta y si es verde quiere decir que he tenido éxito, si es roja quiere decir que no. Pero además, y a esto también estamos bastante habituados los jugadores de rol en solitario, he tenido éxito, pero algo ocurre, ¿eh? Logro que la gente me haga caso y cojan algún objeto para defenderse, cierren puertas y ventanas en la oficina, pero ¿qué es lo que ocurre? Y para entender qué es lo que ocurre con este pero, el juego me da otra baraja de cartas, que es la baraja de reacciones. Cojo una carta de reacción y pues siempre me muestra una expresión, una emoción. Esta emoción puedo aplicarla a mi personaje, a otro personaje o a algún otro de los actores que esté ahora mismo en esta escena. ¿Cómo interpreto yo esta carita? Pues que alguien se ha confiado, por ejemplo, ¿vale? He tenido éxito, todo el mundo se ha armado, se han cerrado puertas y ventanas, pero uno, digamos, el jefe de la oficina, confiando en sus habilidades de karate, ¿eh? Ha decidido hacer el héroe. Pues bien, ya veis, con mis acciones puedo intentar influir en la acción, en la serie, pero habrá algunas reacciones del resto de personajes que harán que el argumento vaya avanzando. Cuando haya acabado con estas acciones o cuando decida finalizar la escena, lo que va a ocurrir es que le voy a dar la vuelta al siguiente tarjetón, me voy a encontrar con otro hueco para poner un dado, tiraré los dados, interpretaré este icono utilizando mi tablero de jugador y así irá avanzando mi episodio a lo largo de 5 escenas. Todos los episodios tendrán estas 5 escenas, empezarán con un conflicto inicial y con un último combate final contra el malo o un último dilema que habrá que solucionar y así acabará nuestro episodio. Una vez acabemos el episodio, podremos tomar nota de cuáles son los flecos que han quedado por resolver o algún gancho para enlazar con futuros episodios, nuevos personajes que hayan aparecido, etc. Y en cuanto me apetezca, podré jugar un siguiente episodio y un siguiente episodio y un siguiente episodio, sabiendo que para cada uno de estos tarjetones, decía antes, hay 6 tarjetas posibles que nos proporciona el juego. 6 y 6 y 6 y 6 y 6. Y además que los dados siempre me van a ir dando muchas variaciones en mis episodios y mis partidas. Como habréis visto, Untold Adventures Await es casi un juego de rol. Es decir, tú puedes ambientarlo donde quieras, tienes tus personajes, tienes un oráculo, ¿no?, que utiliza los Roll Story Cubes, tienes unas acciones, una mecánica de resolución de acciones, tienes que enfrentarte a enemigos, a problemas, etc. Es casi un juego de rol. Por eso quería presentarlo aquí, porque directamente Untold Adventures Await es una forma de jugar al rol en solitario. Yo estoy jugando bastante últimamente y me lo estoy pasando muy bien jugando solo. O sea, funciona muy bien, como un tiro. Pero además de eso, además de funcionar bien por sí mismo, porque te permite jugar partidas, como decía, en 60 minutos y lo cumple bastante bien, además de eso, creo que es una herramienta que puede servir para jugar mejor en solitario. Y os explico cómo. Un par de ideas que he tenido y que espero aplicar pronto. Os decía antes que el juego viene con una pauta de world building, digamos, ¿no? Una pauta para
construir nuestra serie, construir nuestro mundo. Y luego también con unas fichas de personaje. Pues, ¿por qué no sustituir esta herramienta de world building y estas fichas de personaje por algo como esto? Por un juego de rol. Es decir, la ambientación ya la tenemos aquí. En este caso, en Vampiro la Mascarada, ¿no? En vez de crear nuestra ambientación, tenemos una ambientación en cualquiera de los manuales de rol que tengamos. Y en vez de crear un personaje utilizando esta fichita de aquí, creémosla utilizando las reglas que vienen dentro de Vampiro la Mascarada. Con sus atributos, sus habilidades, etc. Y evidentemente, hablando de Vampiro la Mascarada en este caso, pues con las disciplinas, los poderes de nuestros vampiros. ¿Por qué no? Podríamos seguir utilizando este oráculo de aquí, podríamos seguir utilizando la economía de acciones que nos propone Untold, pero utilizando personajes de un juego de rol y la ambientación de un juego de rol. Ya incluso si quisiéramos ir un poco más allá, la resolución de acciones que nos propone Untold, que son estas cartitas de aquí, como decía, si no nos convencen, pues como tenemos nuestra ficha de vampiro, pues utilizamos la mecánica de resolución de acciones que nos proponga el juego de rol que hayamos seleccionado. Eso imagino que hará las partidas algo más largas, eso seguro. No durarán 1 hora, quizá durarán 2, durarán 3, pero es una forma bastante interesante de acotar nuestras partidas de rol en solitario. Porque creo que la ventaja de hacer esto, de combinar Untold con una ambientación ya creada o con un juego de rol ya creado, es precisamente eso, acotar. Untold, por lo que he ido viendo con las partidas que he ido haciendo, está muy bien pensado para hacer partidas que tengan un inicio claro en esta primera tarjeta, como hemos visto aquí, y tengan un final muy claramente definido. Por eso digo que duran realmente 1 hora las partidas. Empiezan y acaban. Y jugando a rol en solitario me he encontrado muchas veces, y es uno de los problemas que creo que tengo con el rol en solitario, que empezamos, pero no sabemos muy bien cuándo acabar. También es una ventaja del rol en solitario, ¿no? Que podemos jugar cuando queramos. Cuando tengamos 20 minutitos, echamos una partidita. Pero parece que nunca acaba. O no estás seguro de si hay que continuar, si hay que enlazar con una historia más, o podemos dar la historia por zanjada. Pues bien, para eliminar ese problema, Untold nos marca muy claramente las 5 partes que tiene que tener un episodio, una partida, y nos dice cuándo tenemos que acabar, ¿no? Y creo que eso es una ventaja bastante interesante. Así que voy a experimentar un poco, como decía, mezclando alguna ambientación, algún sistema de reglas con este marco que propone Untold. Y bien, pues ya contaré a ver si funciona o si es una locura.